Desde tiempos inmemorables, el cerezo ha estado relacionado con dioses y divinidades. En la mitología romana se relacionaba con Venus, la diosa del amor, con el sol y con el verano. También se consideraba la cereza un símbolo de la inocencia y el amor. En los casamientos japoneses, los novios beben una infusión de flores de cerezo para que les dé buena suerte. Pero a veces también se ha relacionado la fruta con lo oscuro y mágico. Las brujas de la Edad Media utilizaban una rama de cerezo para realizar sus conjuros. Parece que Harry Potter me volvió a engañar y en vez de usar las plumas de ave fénix para hacer las varitas mágicas, se usaban las ramas de cerezo. Petrificus totalis. Esta es la teoría de Love Cherry Motion de Choerry. Vamos a comenzar con un spoiler muy necesario. Choerry en el Lunaverso representa muchas cosas. Representa a la diosa luz, representa al espíritu y la magia, pero sobre todo Choerry te representa a vos y a todos los lunáticos del mundo. Choerry, como lo muestra su color morado, es la mezcla exacta entre Kinlip y Shin So-woo. ¿Recordás esto que te contaba? Me gusta pensar en Kinlip como un demonio de esos de los dibujitos animados que se te paran en el hombro izquierdo y te animan a hacer todas esas tonterías. ¿Y esto otro? Me gusta pensar en Shin So-woo como el angelito que se te para en el hombro derecho y te anima a hacer muchas cosas buenas. ¡No! El diablito y el angelito representan los buenos y los malos pensamientos que todos tenemos al momento de tomar una decisión. Algo así como el deseo de hacer lo que tenemos ganas de hacer y la responsabilidad de saber que no podemos hacerlo. No soy muy buena explicando, así que dejemos que la doctora Ritsuko los explique. Homeostasisとトランジスタシスね。何それ？今を維持しようとする力と変えようとする力、その矛盾する2つの性質を一緒に共有しているのが生き物なのよ。男と女だな。¿Realmente habían pensado que el otaku loco que inventó Luna se iba a olvidar de poner cosas de Evangelion? Choerry es como vos, vuelve del colegio a pasar el tiempo con Luna 1/3, porque es parte de Luna 1/3. Y se divierte vistiéndose de idol como lo hacen Heijin y Hyunjin en el music video de I'll Be There. Pero al igual que Tushin, su apariencia es terriblemente inocente. Al igual que la tuya, cuando te peinas con sexy speak stills para parecerte a Shubin, pero terminas pareciéndote a la Chilindrina. Cherry, sin embargo, tiene una vida sin preocupaciones. Se divierte con sus idols jugando todo el día y metiéndose a la pileta con sus pantalones de jeans. Es obvio que ella no lava su ropa, sino que probablemente lo hace su hermana menor. Sin embargo, sabemos que en los music videos de Luna todo quiere decir otra cosa. Y Choerry tiene un secreto. Como vos, Choerry es un angelito, pero también un diablillo, que puede transformarse e ingresar al Lunaverso. Para eso, solo debe aceptar besar a la cereza. Veamos la letra. 사랑이 뭐가 뭔지 A to Z 난 아직 몰라도 키 끝에 떨리는 이 느낌 That's a love cherry motion 한여름밤 보랏빛 속으로. Cherry, al igual que Chui y todas las hijas de JYP, quiere saber lo que es el amor. Pero la cereza que comió la lleva a un universo donde los colores son distintos. Entonces, Choerry, al igual que Amaterasu, sale de su escondite y se encuentra reflejada en un espejo. Choerry encuentra dos espejos que se encuentran en las mismas posiciones de cada una de las integrantes de Luna. Y cuando se acerca a mirar, le pasa lo mismo que a vos cuando ves un video de Luna en tu celular. Te ves reflejada en ellas cuando te invitan a entrar al Lunaverso. Recordá que cuando elegís un bias es porque te sentís reflejada en ella. Choerry quiere saber cómo es poder viajar por esos universos con la fuerza que le das a través del espejo. Ella quiere sentir en su corazón el movimiento de tu cereza mágica de tu amor. Poné me gusta al video. ¿Por qué Choerry usa mochila? ¿Es también ella un robot? Yo soy Lola y esta es la señora Vaca. No olvides suscribirte en el botón rojo de acá abajo y activar la campanita. Tampoco olvides darle manita arriba al video si te gustó y compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos la próxima. ¡Chao!